El estudio entero quedó en silencio cuando Gökberg Yildirim decidió hablar frente a las cámaras. Con una serenidad que ocultaba emociones profundas, miró al público y dijo las palabras que nadie esperaba escuchar. Sí, estamos esperando un bebé. En un instante, los aplausos, las lágrimas y la sorpresa se mezclaron en un solo latido colectivo. Era la noticia que nadie imaginaba, pero que muchos soñaban. Semre Arda, su pareja, se convirtió en el nombre más buscado del día. El presentador apenas pudo contener la emoción mientras repetía la frase que ya recorría las redes. Las imágenes mostraban a Gökberg sonriendo tímidamente, consciente de la magnitud de su revelación. No quería ocultarlo más, porque la felicidad no se esconde, agregó. Su tono fue sincero, transparente, casi vulnerable. En ese momento, el país entero sintió que estaba presenciando algo más grande que una confesión, un acto de amor absoluto. La noticia se propagó con la velocidad de la luz. En cuestión de minutos, los titulares se llenaron de sus nombres. Semre Arda y Gökberg Yildirim se convirtieron en tendencia mundial, símbolo de una historia de amor que seguía conquistando corazones. Las redes se inundaron de mensajes de felicitación, videos de admiradores y compilaciones de sus momentos más tiernos. Nadie podía dejar de hablar de ellos. Fuentes cercanas afirmaron que la pareja había mantenido la noticia en secreto durante varios meses. Querían vivir esa etapa con calma, lejos de los focos, hasta sentirse preparados para compartirla con el mundo. Era nuestro pequeño milagro, dijo Gökberg con una sonrisa emocionada, y esa frase bastó para derretir incluso a los más escépticos. Los espectadores se sintieron parte de esa intimidad tan pura, tan humana. Semre, por su parte, envió un mensaje grabado desde su hogar. Su voz, dulce y llena de ternura, conmovió a todos. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Este bebé llega en medio del amor más bonito que he vivido, expresó. Cada palabra suya era una caricia que atravesaba la pantalla, y cuando pronunció el nombre de Gökberg, su sonrisa lo dijo todo. Los medios no tardaron en convertir su historia en el tema central de la jornada. Programas matinales, noticieros de entretenimiento y portales internacionales se hicieron eco de la noticia. Pero lo que más llamó la atención fue la autenticidad con la que lo contaron. Nada de filtros, nada de guión. Solo amor real y felicidad compartida. Gökberg y Semre demostraban que las buenas noticias también pueden volverse virales. La reacción del público fue inmediata y masiva. Miles de personas enviaron flores al set de televisión. Algunos fanáticos crearon campañas digitales para celebrar la futura llegada del bebé. El amor siempre gana, decía uno de los mensajes más compartidos. En redes, el video de la confesión superó los 10 millones de reproducciones en menos de una hora. Era oficial. Turquía entera estaba emocionada. Durante la entrevista, Gökberg habló también del proceso emocional que habían vivido como pareja. No todo ha sido fácil, confesó. Tuvimos miedos, momentos de duda, pero aprendimos que el amor crece cuando se comparte. Su sinceridad desarmó a los presentes. El presentador, visiblemente emocionado, solo alcanzó a decir: «Gracias por confiar en nosotros para contar esta historia». Semre y Gökberg se convirtieron en un ejemplo de amor maduro y transparente. Los expertos en medios destacaron la naturalidad de su anuncio, sin artificios ni excesos. Era una celebración genuina, cargada de emociones sinceras. El público conectó con ellos porque reflejaban lo que todos anhelan:
una felicidad simple, honesta, compartida. Su historia trascendió las pantallas para volverse parte de la cultura popular. Mientras tanto, los fanáticos creaban teorías sobre cómo sería el futuro del bebé. Algunos aseguraban que tendría los ojos de Semre y la sonrisa de Gökberg. Otros soñaban con verlos juntos en una portada familiar. Lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, las redes sociales se llenaron de mensajes de amor en lugar de polémicas. La noticia unió corazones, sin importar edades ni fronteras. El periodista encargado de la entrevista reveló después que la confesión no estaba planificada. No, fue algo espontáneo, contó. Gökberg simplemente lo dijo, sin pensarlo 2 veces. Todos quedamos paralizados. Esa naturalidad fue, precisamente, lo que hizo que el momento se volviera tan poderoso. No había guión, solo verdad, y la verdad, cuando nace del corazón, siempre encuentra eco. Tal es. Persona se monos a la bola esada, pasó por horas en ser que salva unas para el Oresia. Horas después del anuncio, Semre publicó una foto en su cuenta oficial. En la imagen se veía su mano entrelazada con la de Gökberg y un pequeño par de zapatitos blancos sobre la mesa, tontos sobre la mesa. Nuestro sueño empieza aquí, escribió como descripción. La publicación superó el 1.000.000 de likes en menos de 40 minutos. Los comentarios eran una avalancha de cariño y emoción. Gökberg, por su parte, compartió una historia con una simple frase: gracias, vida. La acompañó con una melodía suave y una imagen de ambos riendo bajo la lluvia. Aquella publicación se volvió el símbolo de una nueva etapa. Las marcas, los medios y hasta celebridades internacionales reaccionaron con mensajes de amor y bendiciones. Era la prueba de que el amor verdadero aún podía conmover al mundo. En los días siguientes, la pareja decidió alejarse de los focos para disfrutar de la espera. Queremos vivir esto en paz, solo nosotros, dijo Semre en un breve comunicado. Pero las cámaras continuaron siguiendo cada paso suyo, con respeto y admiración. El público entendía que estaban ante un momento sagrado, y nadie quería perderse ni un solo detalle. Los rumores sobre el nombre del bebé comenzaron a circular, pero la pareja pidió paciencia. Todo a su tiempo, dijo Gökberg con una sonrisa. Mientras tanto, el país entero seguía celebrando. En las calles, los fanáticos colgaron carteles con mensajes de amor y dibujos de pequeños corazones. La felicidad se había vuelto contagiosa, y así, entre emoción y esperanza, el presentador cerró la emisión con una frase que resonó en millones de hogares. En tiempos de ruido y tristeza, hoy celebramos la vida. Fue el broche perfecto para una jornada histórica. Las imágenes finales mostraban a Gökberg abrazando a Semre, ambos riendo, iluminados por la ternura de un amor que está a punto de multiplicarse. Esa noche, el mundo creyó un poco más en los milagros.